Tuve un Ninguno par me de hizo acordar. dudas. Sí, ¿quién? Nicolás. Yo, Nico, sí. ¿Cuáles? Porque había un par de ejercicios, por ejemplo, el 9 creo que era como que me quedaba, por ejemplo, la N, la P más grande, mayor que la N, ¿me entendés? Por ejemplo. El 9 dice, siete amigos hacen cola para ir al cine y que al llegar solo quedan cuatro entradas. ¿De cuántas formas podrían repartirse esas entradas para ver las películas? ¿Ese? Sí, Bien. Vos fijate que a veces hay que leer los enunciados, ¿sí? E identificar un poco, porque lo más difícil a veces de identificar es si es combinaciones o si es variaciones, ¿no? ¿Sí? Recordemos esto que variaciones es las combinaciones permutadas también. ¿Sí? Eso como a veces cuando uno se marea, bueno, las variaciones son las combinaciones permutadas. ¿Sí? Entonces, eh, podemos, o sea, a veces cuando uno tiene algunas dudas de cómo es, puede hacer una aclaración de cómo pensó el ejercicio. Entonces, con esa aclaración, en muchos casos ya el ejercicio está bien. En particular, yo lo que en realidad todos los profes tratamos, ¿no? Es de que cuando uno hace un enunciado, sea preciso, ¿sí? Sea preciso de lo que está buscando. Nos pasa igual de que tal vez en nuestra cabeza es preciso, pero cuando lo leen y tratan de hacerlo, ven como algunas ambigüedades, ¿sí? Nicolás, ¿qué es lo que te está costando del enunciado, ¿no? sí, en realidad entiendo que en este caso vos habías dicho que si están numeradas tiene que ser de un caso y si está así normal sería de otro. Claro, Pero en este caso si no está numerada sería de combinación, ¿o no? exactamente. Y Sí, el problema a mí es exactamente. que lo que me quedaba arriba era el número mayor que el que quedaba en total. No. Vos tenés esto, siete amigos, cuatro entradas. Vos lo que estás buscando, vamos a suponer, no numeradas, ¿sí? Hace 1000 años que no voy, ¿sí? Pero yo me acuerdo que el shopping de Devoto, tenías que hacer cola porque no eran numeradas. ¿Sí? Entonces tenías que estar temprano porque era el que llegaba o se ubicaba como quería, ¿no? Entonces, si no son numeradas, es indistinto en realidad de dónde se siente cada uno. ¿Sí? Eso por un lado. Y si son numeradas, ya no es indistinto porque cada persona va a un lugar diferente. ¿Sí? Entonces, a lo sumo, uno puede hacer esa aclaración. ¿Sí? Uno dice, bueno, voy a suponer de que en este caso, como no me lo aclara, como es un problema que no lo aclara, entonces sí, bueno, voy a hacer la aclaración de que no son numeradas. Listo. Entonces haces la aclaración y ya está. El tema es este. Vos tenés de 7. A mí este esquema me ayuda un montón. Vos tenés 7 bolas, por así decirlo, o 7 amigos, para 4 lugares. Entonces el combinatorio va a ser de 4 grupos de 4 entre 7 posibilidades que vos tenés. Claro, lo que pasa, como yo pensé que la N era el total eran cuatro lugares, Ah, dije, no. capaz que capaz que va Claro, ahí abajo. te daba al revés. Y te iba a quedar un número más chico que uno. Claro, por eso era Es más, hasta te iba a quedar un factorial negativo. Que creo que hay una definición para el factorial negativo, pero se usa en casos muy raros. Es el combinatorio de 4 con 7. O sea, vos lo que vas a terminar haciendo es 7 factorial sobre 4 factorial. perfecto. ¿Sí? Bien, ¿alguna duda más? No, por mi parte no.
Bien, vamos. El 12 lo hicieron, sé que el 12 lo habíamos empezado a ver, pero no me acuerdo si no lo hicimos al final. Yo les había dicho como algunos tips del 12, ¿no? Sí, pero por lo menos yo no lo puedo hacer. No lo pudiste hacer, que ahí lo intentaron hacer. Consulta, esto para que ustedes me vayan diciendo, sí, ya esto es a nivel universitario, o sea, no es que como en el secundario tal vez alguno pasa y dice, bueno, no hiciste la tarea, tenés menos, qué sé yo. ¿Se sentaron a practicar? Porque es fundamental, ¿eh? Porque de hecho, tendríamos que ya ir definiendo la fecha de el parcial. Tendría como poner ya una fecha si ustedes pueden organizarse para la fecha del parcial, que seguramente va a ser un viernes, donde tengamos más tiempo, ¿sí? Lo que estaba viendo es que el primer parcial va a ser las primeras 3 unidades y el segundo parcial va a ser las segundas 3 unidades. ¿Sí? La guía 2 prácticamente la estamos terminando, la guía 3 no nos va a llevar mucho. ¿Sí? Yo les había dicho más o menos para principio de mayo, mediado de mayo, porque teníamos en realidad 3 meses y nos iba a tomar un mes y medio el primer parcial. Y se sigue manteniendo eso. Vamos a ver fechas. Bueno, el viernes yo les voy a dejar algún material como para que ustedes vayan avanzando. Tenemos probabilidad condicional, creo que era. No es difícil, tiene alguna vueltita de tuerca. Vamos a ponerle 2 semanas y tal vez para el viernes 7 de mayo podríamos ya estar teniendo la fecha de parcial. Aproximadamente. ¿Se podría correr al 14? Ponele que sí, pero los últimos 3 temas son un poquito más intensos que los primeros 3 temas. Por eso tal vez preferiría para el 7 de mayo. ¿Sí? Sí. Voy a tratar de ponerlo ahora en el campus. Así lo tienen. Bueno, vamos a avanzar. Yo quería... Bueno, le voy a compartir pantalla. Directamente vamos a ser más fácil. Quería pensar, o sea, darle un par de tips sobre el 17. ¿Sí? Problemas de probabilidad tenemos básicamente del 11 al 17. No es tanto. ¿Sí? El tema es que, ¿qué es lo que tienen estos problemas de probabilidad? Tenemos que contar. ¿Sí? Lo que tenemos que tener en cuenta es que la probabilidad es casos favorables sobre casos totales. ¿Sí? Eso grábenselo en la cabeza. ¿Sí? Grábenselo en la cabeza. Casos favorables sobre casos totales. Entonces, con eso en mente, lo que vamos a identificar en todos los problemas de probabilidad es, bueno, por un lado, cuántos son los casos favorables y cuántos son los casos totales. ¿Sí? Para eso tenemos que identificar qué tipo de problema tenemos. El 17 lo que tiene es que me habla de n, donde no me dice cuál es el n. ¿Sí? Entonces, el ejercicio 17 me dice, una caja contiene esferas numeradas del 1 al n. No me dice cuántas son. Se eligen 2 al azar. A ver, y después me dice, encontrar la probabilidad de que los números sobre las esferas sean enteros consecutivos. ¿Sí? Entonces, probabilidad de
Sí, y me dice dos cosas. Por un lado, las esferas se escogen sin sustitución. Y con sustitución. ¿Se entiende? Sí, Entonces, esos son los problemas que a mí me gustan porque son para ir pensándolos e ir laburándolos. Esto lo que tienen este tipo de problemas es que no es que, listo, aplico una fórmula y ya está, sino que tengo que pensar el problema, ¿sí? Tengo que desarrollarlo, ¿eh? Es como rumiarlo un poco qué es lo que me está diciendo, ¿sí? Primero, tenemos uno en n. N, ¿qué número es? ¿Sí? Acá es donde el que no es del palo de la matemática, en general, cuando le aparecen estos problemas, dice, ¿pero cuánto vale? Y no sé, no importa. Pero no, yo le tengo que poner un número. O sea, necesito ser concreto, tengo que ponerle un número. No importa. Y acá es como que empieza y se ponen como nerviosos. N es un número, no me importa. ¿Sí? Entonces, elijo una pelotita cualquiera. ¿Sí? ¿Cuántas pelotitas puedo elegir? En realidad tenemos dos. Una es que elijo dos de una. Y la otra, porque sin sustitución, es básicamente saco dos pelotitas. ¿Sí? Entonces, de sacar dos pelotitas, yo lo que tengo que ver es, bueno, ¿cuántos casos totales tengo? ¿Sí? En el primero, que es sin sustitución, la cantidad de casos totales que yo tengo es el combinatorio del 2 y el n. ¿Se entiende? Entonces, tengo sin sustitución en total combinatorio 2 y n. Y con sustitución, ¿sí? Significa, saco una pelotita, anoto el número, vuelvo a meter la pelotita, mezclo, saco otra pelotita. ¿Sí? Entonces, para la primera pelotita, tengo ¿cuántas posibilidades? N. N. ¿Sí? Y para la segunda pelotita, N. ¿Sí? Porque para la primera tengo N. Y para la segunda también tengo N de vuelta. ¿Se entiende lo que digo? Bien, y acá es donde empezamos a laburar el problema. Yo necesito de que sean consecutivos. ¿Sí? Entonces, y empezamos. Si me salió el 1, agarro las dos pelotitas, agarro una de las dos, ¿no? No importa. Si me salió el 1, la otra pelotita tiene que ser el 2. ¿No? Ahora, si me salió el 2, la otra pelotita tiene que ser el 3. ¿Sí? Entonces, voy contando casos. Digo, ordeno las pelotitas de menor a mayor. ¿Puedo hacerlo eso? Sí, puedo hacerlo. Entonces digo, bueno, si me salió el 1, la otra pelotita me tiene que salir el 2. ¿Sí? ¿Qué es lo que tengo? ¿Sí? En principio. Vamos a pensarlo de esta forma. Vamos con el primero. En el primero, yo, si me salió el 1, tengo después, ¿cuántas posibilidades? De la otra. N posibilidades. No, N no, porque estoy
En la primera, que es sin sustitución, ¿sí? O sea, no repuse, tengo n-1 posibilidades. Yo saqué una, era el 1, y después tengo en la bolsa n-1. Ah, sí, sí. ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces, si me salió el 1, yo lo que tengo es n-1. De esas n-1, tengo una sola chance de que sea el 2. ¿Se entiende? Pero puede ser 2 como cualquier número, o sea, Claro, siempre puede ser 2 dependiendo del como número que le cualquier demos a número. n. Claro. Pero ¿cuál es el único caso favorable? El único caso favorable es el 2. Sí, sí, sí. ¿Sí? Claro, son Entonces, consecutivos. de las n-1 posibilidades, tengo una sola. Ahora, también puedo agarrar el 2. ¿Sí? Ahora, si agarré el 2, de vuelta tengo n-1 posibilidades. En realidad, si yo ya cuento la del 1, la estoy contando 2 veces. Entonces tengo que sacarla esa. ¿Se entiende lo que digo? Más o menos. Más o menos. Acá es donde tenemos que estar atentos para no contar 2 veces lo mismo. ¿Sí? Si yo elegí el 1, ¿sí? Estoy eligiendo. A ver cómo le podemos escribir. Yo elegí el 1, ¿sí? Yo los ordené de menor a mayor. Todas las chances, todas las posibilidades siempre las ordeno de menor a mayor. Todas. ¿Sí? Con lo cual, al 1 lo voy a ordenar con todos los números que son más grandes. ¿Sí? Después al 2 lo voy a ordenar con todos los números que son más grandes. Pero justamente el 1 con el 2 no lo voy a contar porque lo voy a contar 2 veces. O sea, el 1 lo voy a contar con el 2, con el 3, con el 4, con el 5, con el 6. Pero al 2 lo voy a contar con el 3, con el 4, con el 5, con el 6, con el 7. Así hasta el n. ¿Sí? Entonces, tengo un número k y lo voy a contar con el k más 1 y así hasta el n. ¿Se entiende lo que digo? Mi duda es por qué cuando ejemplificó primero que puso n-1, después de demás ejemplos como que, va, por lo menos en el de k, ¿por qué puso k más 1? ¿Por qué? Porque pensemos esto, son todos grupos de 2 bolitas y están numeradas. ¿Sí? Como están numeradas, yo lo que voy a hacer es, las 2 bolitas como son sin sustitución, ¿sí? Entonces, lo que voy a hacer es, siempre las voy a ordenar, primero la más chica, después la más grande, ¿sí? Entonces voy a ordenar, o sea, estos problemas lo que tienen es que tenemos que ser ordenados para contar. Entonces, yo voy a ordenar los grupos, todos los grupos de las bolitas, primero voy a poner el número más chico y después el más grande, ¿sí? Entonces, que salga la bolita 1 y la bolita 2, lo voy a contar en este grupo, ¿sí? ¿Por qué? Porque es indistinto que haya salido primero la 1 y después la 2, o después la 2 y después la 1. Porque en realidad lo puedo tomar como que yo saqué las 2 bolitas de una. ¿Se entiende lo que digo? O sea, como a mí no me importa el lugar que ocupa si yo saqué primero la bolita 1 o primero la bolita 2, sino que yo estoy contando que saqué las 2 bolitas, ¿sí? Por eso son combinaciones, no variaciones, ¿sí? Como a mí no me importa el orden, para mí es lo mismo eso. Entonces lo que puedo hacer es, todos los grupos los tengo que ordenar de manera de no contar 2 veces lo mismo, ¿sí? Entonces, para no contar 2 veces lo mismo, digo, bueno, ordeno todos los grupos donde me aparece el 1 con todos los demás, ¿sí? Y eso los cuento. Después ordeno los que me aparece el 2 con todos los demás, menos con el 1, para no contarlo de vuelta, pues yo ya lo conté. ¿Se entiende? Y al empezar a ordenarlo así, digo, bueno, el 1 lo relaciono con todos los demás hasta el n, ¿sí? Entonces acá, para el 1, yo tengo n-1 posibilidades, ¿sí? Para el 1.
de las cuales de esta n-1 posibilidades, a mí me sirve una sola. Para el 2, ahora tengo n-2 posibilidades. ¿Sí? Porque saqué el 1 y el 2, básicamente. Entonces, de las cuales me sirve una sola, que es el 2 con el 3. ¿Sí? Entonces, para la para el número k que yo tenga, bueno, tengo n-k posibilidades, las cuales me sirve una sola. ¿Hasta qué número voy a contar? Y hasta el n-1, donde lo tengo relacionado solamente con el n. ¿Sí? Entonces, ¿cuántos casos favorables tengo? Y por cada uno de los números, hasta el n-1 son mis casos favorables. Entonces, casos favorables son n-1. ¿Sí? Sobre casos totales. Y la cantidad de casos totales es el combinatorio entre 2 y n. ¿Se entiende lo que digo? Pues esos caramelos de propóleo, ¿viste que? Ah, Está un ahí con poco, tos. un poco complicado. ¿Cómo? No, que está un poco complicado. Es Por lo más menos difícil para... de pensar. Son más difíciles de pensar Sí. porque tenemos. Primero que me aparece la letra N que no me da definitivamente un valor, ¿no? Sí. Y eso por un lado. Y por otro lado, que tenemos que ser ordenados para pensar. ¿Se entiende? Disculpe, usted dijo que casos favorables sería n-1 sobre casos totales, que era la combinatoria de 2 sobre n. Claro. O sea, sacando la combinatoria, Y la combinatoria, si se acuerdan, esta combinatoria me iba a quedar n por n-1. Con lo cual n por n-1 me iba a terminar dando, más esto se me uno, cancela, 1 sobre n. esa sería la probabilidad entonces. La probabilidad me Uno termina sobre- dando 1 sobre n. Entonces, fíjense que nosotros podemos calcular la probabilidad que va a depender de n, en este caso. ¿Sí? Pero la clave está en poder pensar cómo ordeno el conteo. Lo difícil de estos problemas es cómo ordeno el conteo. ¿Sí? La idea es que ustedes puedan hacer el que es con sustitución. Quedan 10 minutos, quiero pensar otro ejercicio para que... bien, vamos con otro ejercicio. Así al azar, ¿no? Como para pensar. A ver, ejercicio 16. ¿Sí? Se escriben 3 dígitos. 1, 2 y 3, en orden aleatorio. ¿Cuál es la probabilidad de que al menos un dígito ocupe su propio lugar? ¿Sí? Entonces, primero, ¿cuántos casos totales tengo? ¿Tres? ¿Cuántos? ¿Tres? ¿3 casos favorables nada más? Perdón, ¿3 casos totales? Con 3 dígitos, ¿sí? Pensemos esto, yo tengo 3 personas para 3 lugares. ¿Cuántas formas de ubicarlas tengo? No, está bien, seis. ¿Sería? 3 factorial que termina dando 6. ¿Sí? A ver, en el caso de este problema, puedo escribir todas las opciones. Disculpe, ¿qué sería la combinatoria de
3 No. sobre 3 en este. No, en este caso no es combinatorio. Porque vos elegís cuántos grupos, o sea, a vos en este caso, los grupos de 3, o sea, cuántos grupos de 3 personas podés armar, tenés uno solo. Eso sería combinatoria de 3-3, me queda uno solo. En tal caso, vos decís, bueno, es la variación de 3-3, pero bueno, eso son las cantidades de permutaciones de los 3 grupos. ¿Sí? O sea, traten de llevarlo a veces. O sea, el tema es que a veces los enunciados como que me marean. Bueno, entonces, pensémoslo de esta forma. Tenemos 3 dígitos. Bueno, pues son 3 personas. ¿Sí? 3 personas donde vamos a suponer que tienen 3, abuelo, padre e hijo, ¿no? Y bueno, ¿cuántas formas de ordenarlos de menor a mayor tengo donde alguno ocupe el lugar que le corresponde, si es más grande, más chico que los demás? Es lo mismo, ¿sí? En realidad, ¿cuántas formas de ordenarlos tengo? Y bueno, tengo 3 factorial en este caso, porque es las permutaciones para 3 personas distintas. Sí. Pero vos querés poner ahí. ¿Se entiende? Sí, vos querés que Ahora, ¿cuál es la probabilidad de que al menos, ¿sí? Y ojo con este tipo de enunciados, ¿sí? Cuando me dice al menos, me incluye las otras posibilidades, ¿sí? Porque me dice al menos un dígito ocupe su propio lugar. Si me dice al menos un dígito ocupe su propio lugar, significa que los otros también podrían ocupar su propio lugar. Lo que tengo que tener en cuenta es de no contar 2 veces lo mismo. ¿Sí? ¿Se entiende lo que digo? Les voy a hacer dibujo. Si yo digo, bueno, voy a ver, tenemos 6 opciones. Vamos a, o sea, tenemos el 1, 2, 3, 1, 3, 2. Tenemos el 2, 1, 3, 2, 3, 1, el 3, 1, 2 y el 3, 2, 1. Estas son las 6 opciones que tenemos. Son todas las permutaciones del 1, 2, 3 en 3 lugares. Si yo digo que al menos uno ocupe su propio lugar, al menos uno, significa que también puede ser 2. Entonces tengo este caso, que el 1 ocupe su propio lugar, tenemos 2. Que el 2 ocupe su propio lugar, tenemos 2 también. Que el 3 ocupe su propio lugar, tenemos 2 también. Pero si yo cuento 2 más 2 más 2, estoy contando varias veces el mismo. ¿Sí? O sea, con el 2 en el mismo lugar, perdón, acá pinté mal. Este tendría que haber pintado, no este. Este no, no importa. ¿Sí? Si yo cuento 2 más 2 más 2, me da 6. ¿Sí? Y resulta que no tengo eso, porque tengo esta opción que ninguno ocupa su propio espacio. ¿Sí? A lo que voy es, ojo cuando contemos. Entonces, al menos una me indica que pueden ser los demás también. Si me dijera solamente una, sí, este tampoco va, perdón. Marqué, no sé por qué marqué este está mal. Si me dijera solamente una, entonces yo lo que tengo que identificar son todos aquellos en los que solamente ubica en el lugar el número, que sería este caso de acá, este caso de acá, este caso de acá. ¿Se entiende la diferencia? ¿Sí? Cuando me dice al menos una, es que pueden ser más todavía. Si me dice exactamente una, es distinto. Y después plantea lo mismo para el 1, 2, 3, 4. ¿Sí? Donde se puede hacer a mano. Eso. El problema es cuando me plantea 1 en n. Ahí hay que pensarlo, saber si hay una fórmula que pueda contar. El 18. El 18 estaría buenísimo que lo hagan. Dice, tengo 6 números positivos, 8 números negativos.
Se eligen 4 números al azar, sin sustitución. ¿Sí? O sea que no repito. Bueno, tengo 6 positivos, 8 negativos. Los agarro. ¿Cuál es? Perdón, pero Telecentro y sus cosas. Bien, muy bien. No sé hasta dónde escucharon. Bueno, en el 18, creo que era, dice, tenemos 6 números positivos, 8 números negativos. ¿Sí? Se eligen 4 números al azar. Entonces, lo que tengo que empezar a hacer es identificar de todas esas posibilidades, bueno, 4 combinaciones de 4 de todos esos 14 números que yo tengo. ¿Sí? Bien. Entonces, eligen 4 números al azar y me dice, bueno, ¿cuál es la probabilidad de que el producto de esos 4 números sea positivo? Entonces, tengo que empezar a contar todas las posibilidades de que el producto me dé positivo. ¿Sí? Ayuda. El producto me va a dar positivo cuando la cantidad de números negativos que yo elegí sea par. ¿Sí? Ya sea 0 cantidad, ya sea 2, ya sea 4. ¿Sí? Con lo cual, tal vez lo podemos calcular por el complemento. Calcular cuántas posibilidades hay de que elija un número negativo, ¿sí? O que elija 3 números negativos. ¿Se entiende? Yo supongo que clases así, presenciales de vuelta con Zoom, vamos a tener el viernes de la semana que viene. Yo calculo que el martes voy a estar con unas ojeras por acá y no voy a poder estar en condiciones. Voy a tratar igual de subirles algo y demás. Los voy a ir manteniendo al tanto. De todas maneras, mi idea va a ser subirles material de lo que viene de probabilidad condicional. No es difícil probabilidad condicional, ¿sí? No es difícil. Les estaba viendo los problemas, tampoco